Buenas tardes a todos. Hoy vamos a seguir con el módulo de reumatología y uno de los temas que vamos a abordar son puntos claves sobre el lupus eritematoso sistémico. Mi nombre es Natalia Fonseca, soy residente de primer año de clínica médica. Para entrar en materia y antes que nada es una definición bastante amplia. El lupus se considera una enfermedad autoinmune multisistémica que se considera el prototipo de las patologías autoinmunes y se caracteriza por un diagnóstico que tiene como primordial la presencia de autoanticuerpos que median la reacción por la cual se desarrolla la enfermedad. Como fisiopatología es importante tener en cuenta lo que acabo de decir, que es multisistémica, que tiene un comportamiento que es bastante intermitente y que lo que la caracteriza es que tiene episodios o brotes, que es lo que se va a manifestar en las personas, y lo que se caracteriza más que nada es la producción continua de anticuerpos, el consumo clínico, digamos, de las guías que encontré, una de las tantas que encontré, hablaba más que nada de la población de España, pero esto se puede, digamos, que traspolar a la mayoría de la población. Tiene una prevalencia de 20 a 50 casos por cada 100.000 habitantes, con una supervivencia del 80% a los 15 años de enfermedad y una mortalidad que es 2 a 3 veces mayor en la población general, pero que las principales causas se van a ver desencadenadas por el componente cardiovascular, el componente infeccioso y el componente renal, siendo de estas tres la principal el componente cardiovascular. Dentro de la definición y epidemiología, como ya lo había dicho, es importante recalcar que dentro de la edad adulta tiene una mayor prevalencia en las mujeres, en una relación 9 a 1 respecto a los hombres, y que tiene un pico de aparición entre la segunda y tercera década de la vida, pero que también tiene dos extremos de aparición. Tiene uno en la edad pediátrica, en donde la relación es un poco igualitaria, o sea, no tiene mucha diferencia, es más o menos un 3-1, no es tan significativa y esto se relaciona mucho con la carga hormonal de las mujeres. El componente estrogénico se ve que tiene un factor desencadenante de la enfermedad. Y el otro pico, que lo veremos más adelante un poco más resumido, es cuando ya la enfermedad se presenta en las edades más adultas y tiene una menor carga de la enfermedad, más que nada por esta vejez del sistema inmune, por así decirlo. También se relaciona con los embarazos gemelares, representando más porcentaje en los gemelos monocigóticos, y afecta más frecuentemente a afrodescendientes, hispanos, asiáticos, y tiene como factores desencadenantes la radiación UV siendo la más importante, el tabaquismo como un factor proinflamatorio y factores hormonales, como ya lo había comentado, como el estrógeno. ¿Cuál es el perfil demográfico que tenemos? Lo que ya había dicho, mujeres jóvenes, típicamente entre la segunda y tercera década de la vida. ¿Cuáles son los factores de gravedad? Y es las mujeres que tienen un LES de corta duración y cuáles son los factores genéticos, raza negra o afroamericana. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta de la transición de la mortalidad? Que antes la mortalidad asociada al lupus se relacionaba más que nada con el compromiso renal que tenía esta enfermedad, pero que con los avances de los medicamentos en las últimas décadas ha ido un poco desplazando la nefritis lúpica, se ha ido reemplazando por el componente cardíaco, por la inflamación que transgrede como tal el corazón y se relaciona como principal causa de mortalidad. No quiere decir que la nefropatía no sea la más grave, sino que digamos que tiene un poco de más reversibilidad si se toma a tiempo. En cambio, la enfermedad cardíaca, como es un proceso inflamatorio crónico a largo plazo, es lo que genera más alta mortalidad dentro de todo. Y ahora, lo que había dicho eso, de la inflamación crónica y las terapias esteroideas. Ahora bien, dentro de la definición, lo más importante que tenemos en el lupus, o lo que más la caracteriza, es lo de la gran simuladora y lo que había dicho el componente multisistémico. Es una enfermedad que, como los anticuerpos actúan sobre distintas estructuras, va a tener un conjunto de manifestaciones muy diversas, siendo las más frecuentes las mucocutáneas y las musculoesqueléticas. Entre las mucocutáneas podemos tener fotosensibilidad como el rash malar, las úlceras orales y el lupus discoide. En las musculoesqueléticas, las artralgias precoces y sinovitis. Pero dentro de las más graves, que son las que están enmarcadas en rojo, están las neuropsiquiátricas, como son el deterioro neurocognitivo, la epilepsia y la psicosis.
las cardíacas como la pericarditis, miocarditis, derrame y valvulopatías, y las renales, que era lo que habíamos comentado, que es la primera causa de enfermedad sistémica con afectación renal secundaria, que sigue siendo grave, pero que ha desplazado un poco los valores de mortalidad. Otras manifestaciones son las pulmonares, las hematológicas, y hay algo muy importante a recalcar, y es que una de las primeras manifestaciones que se subestiman, pero que son de las más comunes, es la fatiga. Un paciente que llega con mucha astenia, mucha dinamia, sin causa aparente, con una vida más o menos normal, que es un síntoma muy característico, pero que puede engañar un poco en el diagnóstico porque no es tan, o sea, es muy común de otras patologías que al final nos dan un poco de sesgo. Ahora bien, hay algo que podemos tener en cuenta o que hay que tener en cuenta, y es que el lupus, al ser una enfermedad crónica inflamatoria, tiene varios periodos en los cuales puede haber una evolución de la enfermedad sin necesariamente haber una manifestación de la enfermedad. Entonces, en esto podemos dividir el lupus en varias fases. Tenemos una fase preclínica que se demostró que años previos a que se desate la enfermedad visible, hay una acumulación silenciosa de anticuerpos en donde primero aparecen los persisten sintomáticos. Y puede ser un paciente en el cual hay cierta sospecha o por alguna razón se midieron los anticuerpos, los puede tener elevados. No significa que todo paciente con anticuerpos elevados tenga un lupus, porque hay pacientes que sin tener la enfermedad pueden elevarlos, pero sí se ha demostrado que algunos de los que los tienen más adelante pueden hacer, era como un prealudio de la enfermedad per se. Entonces, tengo un ANA aislado, capaz no me va a decir a ciencia cierta el diagnóstico, pero sí tenerlo en cuenta que pacientes que tuvieron un recuento de ANA, posiblemente más adelante con el lupus ya venía manifestando que lo iba a desarrollar. Después está la fase prodrómica, que es los meses previos, y es cuando hay unos anticuerpos que son específicos para el lupus, y entre esos tenemos el anti-DNA y el anti-SMIT, y ahí pueden aparecer ciertos síntomas como la fiebre, la astenia y la artralgia. Recordemos que son síntomas muy inespecíficos, que son de muchas enfermedades en común, pero que el encontrar anticuerpos ya nos va marcando el camino a pensar en esto como una de las enfermedades probables. Y cuando ya hablamos de la presentación del LES, podemos tener un lupus incompleto que se llama conectivopatía indiferenciada y el LES en sí. Cuando hablamos de conectivopatía es la presencia de rasgos clínicos que no cumplen criterios plenos. Ahora más adelante vamos a hablar de los criterios. Y es como, por ejemplo, la compromiso musculoesquelético, esto de la fiebre, de la artralgia, de pronto un anticuerpo, pero que no alcanza para diagnosticar completamente por los nuevos criterios, es decir, tiene un lupus, pero que ha demostrado que en pocos años lo va a desarrollar. Y cuando hablamos del lupus en sí, es cuando hay una expresión florida, multisistémica y tiene los criterios de los que vamos a hablar más adelante. Ahora, entrando un poco en las manifestaciones, un poco de lo más común, como les había comentado, tenemos las manifestaciones cutáneas y hay también unas divisiones que podemos hacer para hablar un poco de cómo se manifiesta. Tenemos las manifestaciones agudas, las subagudas y las crónicas. Las agudas son el exantema, que más que todo tiene unas características morbiliformes, afecta la zona fotoexpuesta, y aquí es donde podemos ver más que nada el eritema en alas de mariposa, y casi siempre está asociado al 90% a un lupus sistémico. Son de características, o sea, tiene factores desencadenantes y casi siempre aparece en un efecto de brote, o cuando el lupus está activo es una manifestación aguda, por eso es esta característica. Tenemos luego subagudas como las máculas o pápulas que evolucionan parecidas a la psoriasis, que afectan cara, cuello y escote, respeta los flancos y las axilas, y se asocian un 50% al lupus sistémico. Y las crónicas, que ya son placas bien delimitadas, discoides, que ya tienen escama, hay atrofia central y pueden aparecer en pómulos, en cuero cabelludo, con alopecia cicatrizal, y representan el 10% del lupus, y son la forma cutánea más común que se presenta. ¿El diferencial es del agudo? Tiene una chica, 16 años, a su consultorio, con una banda acá colorada. Dermatitis seborreica. Rosácea. ¿Está embarazada?
melasma. Bien, aquí hay un ejemplo. Cuando hablamos de lupus eritematoso agudo, cutáneo agudo, podemos ver también en las manos este tipo de afectación que es un poco más roja, tiene, digamos, o sea, se ve más aguda, valga la redundancia. Y a diferencia de la dermatomiositis, como he hablado en algún momento, esta afecta las zonas interarticulares. Después tenemos la placa de lupus, que era lo que hablábamos de un lupus crónico, que ya está más pálida hacia el centro, que ya tiene signos de atrofia cicatrizal. Y hay otras lesiones, como por ejemplo estas, que son el lupus eritema pernio, que son manchas violáceas y dolorosas, que más que todo aparecen en los dedos. Cabañones. De buscarme cabañones. ¿No? No sé. Para que busquen. Ok. No. Los buscarme no están así. Además. Sí, Más distales. Bueno, después, dentro de las manifestaciones articulares, tenemos que tienen una manifestación en el 50% de los casos como manifestación inaugural. Hay pacientes que no tienen manifestaciones cutáneas, pero que ya han tenido manifestaciones dolorosas a nivel de las articulaciones, que se caracteriza por ser poliarticular, simétrico, migratorio y fugaz. Es un paciente que puede tener hoy un dolor en las rodillas, que remite solo, que después se pasa un dolor migratorio a los codos, a las articulaciones, y que lo único es el dolor, pero como dice acá, pocos signos objetivos porque no tiene casi inflamación. Y hay una diferencia, es que en la artritis, las deformaciones, a diferencia de la artritis, perdón, lo que hay es una laxitud carsular y ligamentaria, pero no erosión ósea. O sea, digamos que el proceso deformativo se reduce y la articulación podría, entre comillas, volver o sea, se puede luchar esa deformación y podría volver a una etapa un poco más normal. Si te ven así, vos con la mano puedes ponerle. Claro, Lo mismo pasa con las artritis reumatoides de reciente inicio. Las artritis reumatoides no van a venir con erosiones, van a venir parecidas. Entonces ahí está también la experiencia de cada uno. claro. Ya cuando la artritis avanzada, que hay erosión ósea, no se puede hacer ese tipo de, digamos, de corrección y es una diferenciación que se puede hacer en los pacientes que vienen con un dolor un poco inespecífico. Dentro de las manifestaciones cardiovasculares tenemos la aterosclerosis acelerada, que es el riesgo cardiovascular más aumentado debido a la inflamación crónica, los corticoides y el daño renal. Una miocarditis, que es rara, representa solo el 8 al 15% y se puede presentar como arritmia y hipocinesia. Una pericarditis, que es frecuente más del 50%, y una endocarditis de Liebman-Sachs, que son lesiones novulares verrugosas, frecuentemente en la mitral, que generan riesgo de embolia. Recordemos que dentro de las características que tiene el lupus, como hay anticuerpos que generan también anticuerpos por el endotelio, dañan los vasos. Y obviamente en el daño de estos vasos también puede haber daño de esta placa, por eso la ateromatosis acelerada. Y el riesgo protrombótico aumentado por este mismo daño endotelial. Impacto pleuropulmonar, tenemos la pleuritis, que es la más frecuente, entre un 25 a 50%, y se caracteriza por dolor torácico, derrame sudativo, a menudo bilateral. Se caracteriza por ser asintomático. La pleuritis. Ah, Van a hacer cualquier estudio, van a hacer un ecocardio y van a hacer el derrame pleural. ok. Es lo más común que sean asintomáticos. ¿Sí? Okay. 50% asintomáticos, 50% asintomáticos. Bien. Después la neumopatía guadalúpica, que es muy rara, es una inflamación alveolar difusa, tiene alta mortalidad y siempre hay que descartar primero componentes de otra índole antes de que pensar en un diagnóstico de lupus. Síndrome del pulmón encogido, que son cápsulas diafragmáticas elevadas con disminución del volumen pulmonar, y la hemorragia alveolar difusa, que tiene inicio súbito, se caracteriza por disnea, hemoptisis, hipoxemia grave, y lavado bronquialveolar muestra hemosiderófagos. ¿Qué diagnósticos diferenciales son de hemorragia alveolar? Síndrome renal, pulmón renal. Pulmón riñón. Es ¿Qué vasculitis? de pequeño vaso. ¿Cuál? No, Las ancas. Sí. Las funciones ancas. ¿Qué más? ¿Te va a dar hemorragia alveolar?
Va a ser una hemorragia no localizada. Ujú. Más común. El gusto hasta ya lo dijimos, ¿no? Sí. Infección muscular. Sí, la tuberculosis. ¿Eh? ¿Te va a dar hemorragia claro o te va a dar trombosis? La tuberculosis, la hematitis. Por eso yo quiero sentir infarto. Te va a dar No, infarto no miocardio. Pero es difusa, ¿no? Ujú. Bien, infecciones. Sí, tuberculosis. Dale. Todo eso. Bueno, Vamos a parar. dentro de la esfera neuropsiquiátrica y hematológica, estos representan la neuropsiquiátrica entre un 10 y un 80%. ¿Por qué creen que hay un 10 o un 80%? ¿Por qué creen que está esa amplitud de incidencia o de Porque es prevalencia? muy inespecífica. Totalmente de acuerdo. O sea, es muy, no va con un síntoma marcado, sino que puede ir escalando y es muy inespecífica como para atribuírsela solamente al lupus y hay que descartar primero otros factores para poder decir es por el lupus. Trastornos cognitivos. Sí, Es rarísimo. Una psicosis inducida por corticoides o una psicosis por lupus. claro. Es rarísimo hacer un diagnóstico específico de eso. ¿Sí? Así que tengan cuidado con eso, ¿no? Hablando de lupus, descartando todo el resto. Sí, Ojo también con la toxicidad por corticoides, que eso es una cosa que se ve frecuentemente. sí. Dale. Y la esfera hematológica, que sí se ve representada, hay una leucopenia y linfopenia presente en el 40% durante los brotes de lupus, hay una trombocitopenia que también se asocia al síndrome antifosfolípidos, y la anemia que puede ser multifactorial porque hablamos de un componente inflamatorio de este tipo. Ahora bien, la nefritis lúpica, como otro factor, pero uno de los más importantes, afecta entre el 30 al 60% de los pacientes y es frecuentemente asintomática. Tiene un riesgo del 6 al 11% de enfermedad renal crónica en estadio 5, en 5 a 10 años después de diagnosticado. Y lo que hay que tener presente es que siempre se puede tener una detección temprana haciendo, por eso dice protocolo de cribado, porque se puede pensar o sospechar que hay una afectación renal en un paciente con lupus, solamente teniendo en cuenta medición de la presión arterial, que frecuentemente hay un aumento de esta, y un análisis de proteínas en orina. Cuando tenemos un cociente de proteínas creatinina mayor a 0,5 gramos, que es patológico, o tenemos proteínas en orina, podríamos pensar en que ya hay una afectación con componente renal por parte del lupus. Incluso lo van a ver en el consultorio, a la guardia, Sí. ustedes cómo van a recibir un paciente con una nefritis lúpica. ¿En qué Sí. paciente van a sospechar nefritis lúpica? Alteración de la función renal, que venga ligúrico, ¿Sí o no? ¿Cómo? hipertenso, Vamos a ver. Hematuria, edema. Hematuria. Edema en dónde. ¿Un nefrótico o un nefrítico? O los dos. Ya hice biopsia de la pelvis renal. sí, no sé. ¿Dónde? Hay En la punción. Ah, la imagen, no, esperá, no. No, pero ay, el muñequito. No sea tan estricto, loco, pero un poco. Ah. Ese para tomar la muestra de orina. Bueno, Bueno, de lo que había dicho anteriormente, habíamos hablado de que la nefritis lúpica, si bien ha sido desplazada por el riesgo cardiovascular, sigue siendo un factor importante de mal pronóstico del lupus, por eso es muy importante sospecharla y diagnosticarla. Dentro del diagnóstico, lo más importante es hacer una biopsia, porque es la que nos va a dar el estadiaje para hablar de que tiene este compromiso, y de ahí se dictaminan las terapias de inducción como ciclofosfamida o rituximab. Ahora, sin tener una biopsia, ¿lo puedo sospechar? Sí, por lo que ya hemos dicho, un paciente con hematuria, con edemas, con proteinuria. Y lo más importante es tener, por eso hace mucho hincapié en que la tira de prueba reactiva es de fácil acceso, es muy costo efectiva. Nada, tenerla en cuenta en caso de una sospecha de un paciente que esté cursando con alteración renal. La nefritis afecta entre el 34 y 73% de los pacientes y había dicho que era un factor de gravedad a tener en cuenta. ¿Hablaron de esclerodermia o van a hablar de esclerodermia? ¿Hablaron o Claro, van a hablar de esclerodermia? no. ¿No? Bueno, acá hay una cosa importante que el esclerodermia te puede dar que se confunde con nefropatía lúpica.
¿Qué puede ser? Los chicos más grandes tuvieron un caso. Krebs, síndrome de Krebs. No, No, así no se renal, pero no, Tipo complementario. no. yo no veo. Compromiso renal por esclerodermia. La esclerodermia, ¿qué compromiso tiene a nivel renal? Por ahí puede ir. ¿Por qué puede tener número de esclerosis? Como una glomerulopatía rápidamente No, progresiva. vía urinaria no es por ahí. Es como la glomerulopatía rápidamente progresiva. Que No es una glomerulopatía. llena ¿No tuvo de. piedra? No. Que tiene que tener un compromiso de la membrana basal. No. ¿Qué te da el esclerodermia a nivel renal? ¿Sabes pensar? La perspectiva es rapidísima. Yo me estoy poniendo. No, Google. Crisis renal esclerodermia. Bien. Hipertensión maligna de inicio brusco, insuficiencia renal aguda, microangiopatía trombótica, proteinuria leve a moderada con hematuria. Fisiopatología resumida, vasculopatía de arteriolas renales, engrosamiento intimal, onion skin, isquemia renal. Viene por este lado. Activación del sistema renina-angiotensina aldosterona, hipertensión severa. Ah, sí. Datos clásicos del examen. No importa, eso lo después lo vemos. Está en el ovillo glomerular. Exactamente, ¿sí? Se caracterizan por tener hipertensión arterial en los pacientes con insuficiencia renal. Y vos decís, bueno, tiene una nefropatía lúpica, pero tiene hematuria, también puede llegar a tener algo de proteinuria, pero el problema está a nivel vascular, que es lo que tiene la esclerodermia. Cuando vos pensás en eso, cuando vos tenés un paciente que viene de este tipo, decís, ¿qué es lo primero que le van a dar de tratamiento? Ya me acuerdo, esto lo ¿Qué tratamiento le van a dar? No, Corticoide. bien. Pulsos. Pulso de De, corticoide. metilprednisolona, Eso está genial miligramos. si tiene lupus. Y si tiene Ajá. esclerodermia, lo reventamos al paciente. Ah, no sé. Los pacientes con esclerodermia no tienen que recibir corticoides. ¿Sí? No reciben más corticoides que 8 miligramos. Le damos a un paciente con esclerodermia, hace una riñón de esclerodermia, lo matamos o va a diálisis directamente. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. El tratamiento si tiene esclerodermia es IECA nada más y bajar la presión arterial. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que tienes esclerodermia? Así. Por eso clínico, pero aquí está nosotros. Ustedes son los responsables del diagnóstico, porque en la terapia no lo van a revisar, los cardiólogos no lo van a revisar, y en otro lado lo van a revisar. Ustedes lo van a revisar y le van a ver los deditos bien engrosados, bien edematosos, ¿y qué más? Fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud. ¿Sí? El fenómeno de Raynaud que los dedos se le ponen. Puros. No, Lipoperfusión. blancos. O sea, tiene trifásico. Es trifásico, se ponen blancos, se Moraditos. ponen azules y después rojos. Bueno, hay muchos que le dicen el fenómeno de Raynaud a los pacientes, pues se le ponen todos los dedos azules o todos los dedos rojos. La verdad que tienen que ser blancos los dedos para que sean más sospechosos de esclerodermia. El fenómeno de Raynaud en serio. Sí. Después, mujeres jóvenes, la exposición al frío también te va a producir ese tipo de síntomas con los dedos fríos, blancos o rojos. ¿Sí? También hace borramiento de pliegues. Exactamente. Borramiento de pliegue, reflujo, va a tener telangiectasia, va a tener, ¿qué más? Disfagia. El famoso síndrome de Presto, el esclerodermia polifusa. Muy bien, diagnóstico diferenciales, me encanta esto. Dale. Bueno, y lo otro a tener en cuenta es que había dicho al principio el síndrome de antifosfolípidos que está presente hasta en el 50% de los pacientes, por lo que les dije de los anticuerpos que atacan el endotelio, y hay un riesgo de altísima enfermedad tromboembólica, arterial y venosa y abortos. Toda mujer con abortos recurrentes se debería sospechar un síndrome de antifosfolípido, y una alerta analítica es tener un TTPA alargado mayor a 1.5 que puede hacer sospechar en presencia de anticoagulantes lúpicos. ¿Cuáles son los anticuerpos? ¿Te puedo hablar de anticuerpos? Sí. Ah, bueno. Bien,
Hablando un poco más esto es un tema de generalidades, de la parte de la nefritis lúpica, tenemos que se dividen en 6 clases, siendo para los criterios diagnósticos de lupus, a partir de una clase 3 ya se toma como representativa para un puntaje de que tiene compromiso lúpico, y aquí los más graves están en rojo, pero desde 3 se puede tomar, y 3 es cuando hay un compromiso focal, que es la proliferación endo y extracapilar en menos del 50% de los glomérulos. Clase 4 es difusa y es más del 50% afectado. Clase 5 es depósitos continuos, y clase 6 es más del 90% de los glomérulos esclerosados. Y recordemos que cuando hay este tipo de afectaciones a partir de la clase 3, representa un riesgo de un estadio 5 de enfermedad renal a 5 o a 10 años desde del inicio del compromiso. Esta clasificación es muy importante porque de esto va a depender del tratamiento Sí. que hagamos. ¿Sí? Lo ideal sería tener todos los pacientes con biopsia renal. Que Bien. tengan sospecha de... Que tenga sospecha de lupus, compromiso claro. renal, ¿no? Bien, entrando en el perfil inmunológico, y esto teniéndolo muy en cuenta porque es parte fundamental de los criterios, que ahora en la siguiente los voy a comentar, hay un tipo de anticuerpos que van a estar presentes y van a demostrar cierta diferenciación de lo que estamos buscando y a lo que va enfocado también el estadio en el que estamos con el lupus. Tenemos los anticuerpos ANA, que les había dicho que en la fase previa, la primera fase de las que le había hablado, hay bastante porcentaje de pacientes que tienen unos ANAs elevados, pero que no todo ANA elevado representa un lupus. Entonces, tenemos una frecuencia más o menos del 100%, tiene una alta sensibilidad, es útil para el screening del lupus, pero esto no hay que repetirlo rutinariamente si no hay una nueva sospecha, por lo que les había dicho. O sea, hay muchas personas que pueden tener un ANA elevado por otras causas y nos daría una falsa motivación de pensar en un lupus siendo que no lo tiene. ¿Se entendió bien eso? Todos los lupus van a tener ANA. Pero no todos No todos los ANA tienen van lupus. a ser lupus. Bien. Es una pelotudez, pero Sí. muchos no lo entienden. Ahora bien, ¿cuál es de los marcadores más importantes de los anticuerpos? El anti-DNA. Se encuentra en un 70% y es de alta especificidad y es un marcador de actividad. Mientras más alto tenga el DNA, el anti-DNA, puedo decir que más activo está el lupus. Entonces, nos sirve como para hacer, digamos que, de cómo está el paciente en ese caso. Y se asocia también a cómo está la afectación renal. El anti-Smith, que se ve en el 30%, también tiene una alta especificidad, se asocia a afectación renal, neuropsiquiátrica y vasculitis. Y luego hay otros como el anti-Ro SSA, que tiene una especificidad moderada, pero también se encuentra relacionado a otros síndromes como el de Sjögren, el lupus cutáneo subagudo y el lupus neonatal. El lupus neonatal es importante y por eso era que antes se tenía mucho cuidado con las embarazadas con lupus para tener gestación, y es porque se demostró que el anti-RO tiene capacidad de atravesar la membrana transplacentaria y atacar al feto. ¿Qué hace? ¿Qué manifestaciones da el feto? Hay dos manifestaciones importantes. Es muy importante porque pueden perder El bebé. hijos. Sí. Entonces, una paciente con lupus le piden RO, es positivo, hay que avisarle de que puede tener lupus neonatal, que es la versión cuando el bebé nace, tiene unas manchas en la piel y después se va. Se asusta la mamá, que quiere hacer quilombo, pero no pasa nada. La otra que es más importante es que produce bloqueo cardíaco. Bloqueo Sí, cardíaco con me acordé. Sí, sí, sí. Cierto, tenés razón. Sí, sí. Que en la semana, creo que 18 o 20, hay que hacer ecocardiograma fetal para ver si tiene bloqueo o no tiene bloqueo. ¿Vamos? Entonces, eso, el screening hay que tenerlo bien presentando para la mamá que se va a embarazar, si tiene lupus, y después para el bebé para hacer los ecocardiogramos. Dale. Después, el anti-LA, que también tiene una especificidad moderada, se asocia más que todo al lupus neonatal. El anti-RNP, que es un fenotipo menos agresivo, pero también se encuentra relacionado a miositis o a Raynaud. Y el antirribosomal, que es un marcador grave y es cuando hay manifestaciones neuropsiquiátricas severas. Pero solo se ve en un 10%, así que no es algo que se busque rutinariamente o que aparezca, la verdad. Dentro de lo que tenemos que tener más en cuenta es que el marcador más importante para severidad y para hablar de especificidad en el diagnóstico es el anti-DNA. Ahora bien,
¿Qué se usa para cuando, o cómo han evolucionado los criterios para el diagnóstico de lupus? Entonces, teníamos que en 1997 estaban los criterios ACR, que lo que tenía era, si había más de 4 criterios concurrentes o seriados, podrías decir que el paciente tenía lupus. ¿Cuál era la limitación diagnóstica de esto? Era que decías que tenías lupus sin tener unos anticuerpos. Y como ya vimos que las manifestaciones son tan floridas, pero también pertenecen a otros síndromes, muchos pacientes que no tenían en sí la enfermedad caían dentro de esta clasificación, ¿sí? De este diagnóstico. Después, en el 2012 se hace una revisión de esos criterios que pasan por el SLIC y lo que hacen es que dicen, bueno, mantengamos 4 criterios que como mínimo tenga uno clínico y uno imageneológico o que en su defecto tenga una nefritis lúpica con ANAS y anti-DNA positivos. Y con eso se hace el diagnóstico de lupus. Ahí lo que se hizo fue que se aseguró la base autoinmune de la clasificación, sacando un poco de lado solo los criterios clínicos y aportando un poco más de objetividad al diagnóstico de lupus. Pero seguía quedándose un poco corto porque solamente necesitabas un criterio clínico que al fin era un poco, digamos que medio borroso para hacer todo, para todo este cuadro que hemos hablado. Y se hace una última revisión, que es con la que nos manejamos actualmente, que es la EULAR ACR del 2019, que lo que establecen estos criterios es que sí o sí, para que un paciente entre a pensarse en que tiene lupus, tiene que tener unos ANAS positivos en un título mayor a 1 en 80. Si el paciente no dispone de unos ANAS positivos, no se tomaría como criterios diagnósticos y no se tendría como primer diagnóstico el lupus para todas las manifestaciones. Y después el sistema de puntuación ponderada que dé más de 10 puntos. Esto lo que hizo fue que haya más rigurosidad internacional, que haya la reducción de diagnósticos erróneos y que realmente se pondere la gravedad, aumentando la sensibilidad en un 96% y la especificidad en un 93%. Es decir, que estamos cerrando la brecha diagnóstica, estamos haciendo más diagnósticos correctos, teniendo en base estos anticuerpos y manifestaciones clínicas a las cuales se les da un puntaje. ¿Ustedes saben lo que son los criterios de clasificación y los criterios de diagnóstico? ¿La diferencia que hay? O sea, el diagnóstico es No hace como... falta que lo sepan ahora. No, ¿Sí o no? sí, Si o no sí. saben, lo buscamos para el próximo. Bueno, Dale. o sea, los diagnósticos son los que voy a comentar ahora, que es esto, tener un ANA positivo mayor en 1,80 y las manifestaciones clínicas que sumen más de 10 puntos. Y después, los criterios de clasificación está el análisis de gravedad. Y de clasificación Pensemos porque es muy fácil confundirse entre criterios de clasificación y criterios de diagnóstico. Lo charlamos para la próxima, a ver qué dicen ustedes. Ok. Dale, Y estos son de clasificación. son de clasificación. Ok. Pero No nos sé si faltarían no- los de diagnóstico. Y no sé si nos van a servir para el consultorio. Ok. Porque estos te van a servir para meter un paciente en un protocolo de estudio. O para asegurarte que tiene sí o sí el diagnóstico. Ok. Bueno, Dale. entonces dentro de los criterios de clasificación, que son estos del EULAR ACR 2019, lo que había dicho, ANA positivo mayor a un título de 1,80 por inmunoinflorescencia indirecta, y después para el diagnóstico se requiere más de 10 puntos en total. Y solo se contabiliza el criterio de mayor puntuación dentro de cada uno. Entonces, por ejemplo, en el renal, teniendo una biopsia que tenga una nefritis lúpica 3-4, da 10 puntos, el paciente automáticamente ya entró. Pero si tuviese una proteinuria mayor a 0,5, se le darían 4 puntos. En la parte cutánea, la manifestación que tenga más, más latente o más persistente, en este caso, por ejemplo, el lupus agudo le da 6 puntos, que si sumamos con la proteinuria ya le daría 10, ahí entraría. Y así con los otros sistemas como la serositis, la artritis, convulsiones, psicosis o delirium, trombocitopenia, anemia, y los anticuerpos que habíamos hablado, anti-DNA, anti-SMIT, el complemento, porque es una enfermedad que da hipocomplementemia, y los antifosfolípidos. Cosas a tener en cuenta. El lupus es una enfermedad de descartes. Entonces,
Antes de puntuar todo eso, hay que descartar cualquier situación clínica que pudiera explicar la presencia de alguna de estas manifestaciones que no sea explicada por otras. O sea, en el caso de las convulsiones, que no tenga efectivamente un cuadro, no sé, de epilepsia que desencadene las convulsiones. El problema es que vos también, si tenés alguna infección, también te puede dar un fan positivo. Claro. Sí, O si tenés un antecedente de una tiroiditis, también te va a dar fan positivo. Si tenés una paciente con una tiroiditis y de repente te hace un cuadro de inflamación articular y tiene leucopenia, ya hice un diagnóstico erróneo. claro, pero hay que esperar a que ese proceso pase. Y la cuestión Por con eso esto, te digo, los criterios de clasificación son una cosa y los criterios de diagnóstico son claro, y con estos criterios lo que hay es que el hecho de que salgan negativos necesariamente no te va a descartar el diagnóstico. ¿Cómo? El hecho de que sean negativos no te va a descartar del todo el diagnóstico de lupus. No, porque el sí o sí tiene que tener fan positivo. Sí. Pero de clasificación, por eso. Ahí está el truco de esto. Vamos. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior y todo lo que hemos hablado, para más o menos así de forma general algo de tratamiento, y es, en el lupus, después de haber hecho esto de la clasificación que hablábamos, de haber visto si hay marcadores de gravedad o no, se dividen en la terapia en dos tipos de terapia, la terapia de inducción y la terapia de mantenimiento. Cuando hablamos de terapia de inducción, la idea es controlar la actividad aguda, inducir la remisión y frenar el daño orgánico, y ahí es donde usamos inmunosupresión de alta intensidad, como corticoides de altas dosis o pulsos e inmunosupresores mayores. Y cuando hablamos de terapia, más o menos aquí la terapia de inducción es cuando tenemos brotes, para más o menos hacernos una idea. Un paciente que llega con un brote de lupus, como ya hemos dicho que es una enfermedad que se manifiesta como esto, podemos usar la terapia de inducción. Y la terapia de mantenimiento es cuando ya tenemos un paciente que pasó esa etapa del brote, pero que tiene la enfermedad, y lo que queremos hacer es consolidar la respuesta y prevenir recaídas. Y ahí lo que hablamos es de una terapia de menor intensidad con una reducción rápida de glucocorticoides, que es a menos de 5 a 7,5 miligramos de prednisona antes de los 6 meses. ¿Cuál es la idea? Aumentar la supervivencia, de prevenir el daño orgánico y los pacientes más abuelitos a veces no es necesario escalar solo por la analítica, sino hay que ver también cómo es la manifestación clínica. Ay, no pasa. Ahora bien, ¿cuáles son los niveles de tratamiento? Entonces tenemos la terapia que siempre se ha utilizado y que demuestra más o menos eficacia, es la hidroxicloroquina, que se usa para todos los pacientes y se ha visto que aumenta la supervivencia, previene los brotes y requiere despistaje oftalmológico porque es un fármaco que tiene acúmulo oftálmico en la retina. Siempre se usa la fotoprotección, cese tabáquico y control metabólico. Todo paciente con lupus tiene que estar con hidroxicloroquina. Como dijo ella, porque al principio Latinoamérica somos de tener lupus graves en serio, Sí. y la hidroxicloroquina demostró que sobreviven más los pacientes que tienen menos SAP, mejora las complicaciones del SAP. Así que eso no hay ningún problema. Todos con hidroxicloroquina. Hay un cálculo para la hidroxicloroquina y eso lo sabemos bien del COVID. Y nosotros venimos con hidroxicloroquina es un montón. Lo único que para recomendarles es el control oftalmológico anual con una OCT o una apimetría visual. Sí. Todo paciente con hidroxicloroquina. Es muy importante recalcar lo de la fotoprotección porque si recuerdan al principio les dije que uno de los gatillantes era la radiación UV. Lo que produce es que cuando hay la radiación UV, esto acelera la apoptosis celular y al haber apoptosis también acelera la agregación de anticuerpos ante estas células que acaban de fallecer y se desencadenan más reacciones cutáneas. Después, en el nivel 2, cuando hablamos de una actividad moderada, podemos empezar con los corticoides orales y ahí lo que se usa es la prednisona y también inmunosupresores de mantenimiento como el metrotexate, cuando hay más compromiso articular y cutáneo, también la cetropina o el micofenolato. Y también se ha demostrado también el uso de belimumab para la actividad residual sin afectación renal ni neurológica. Ahora tenemos nuevo, anifrolumab y adalimumab y adalimumab.
están buenos. Y cuando ya hablamos de una afectación grave o riesgo vital, háblese de afectación grave cuando tenemos un compromiso renal, cuando tenemos compromiso neuropsiquiátrico, neurológico, perdón. Podemos considerar los pulsos de corticoides como la metilprednisolona, pulsos de 125 a 1000 miligramos. Se pueden utilizar inmunosupresores mayores como la ciclofosfamida y terapias biológicas como el rituximab en pacientes que son refractarios renales o las inmunoglobulinas. ¿En qué paciente usarían ciclofosfamida o no usarían ciclofosfamida? ¿Se entendió? Sí. En ¿En cuáles no intentarían usar ciclofosfamida? No es para vos, es para todos. pacientes con- Un teratogénico. Muy teratogénico. Sí, a una embarazada no le darían ciclofosfamida. No. Pero sí lo utilizarían las carditis, en la presión cardíaca. ¿Sí? Paciente con mucho éxito, pues, ¿Qué hace la ciclofosfamida con la carga de los óvulos? En las mujeres. Y ojo con eso. Antes de empezar terapia con ciclofosfamida, sabemos que la mayor cantidad de los lupus son mujeres, entonces hagamos la consulta con fertilidad, si quiere hacer frío, Biopreservación. preservación. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por ahí usamos ahí más que nada belimumab como inducción o pero sí, rituximab. ¿Sí? Bien. Ojo a las pacientes de una edad fértil. ¿Qué otras situaciones especiales hay en el lupus? Entonces tenemos las pacientes embarazadas, que ya hemos hablado de que hay que tener una planificación. Se recomienda que por lo menos después de un estado de lupus de 6 meses en el que esté más o menos en remisión, ¿se podría decir la palabra? ¿Sí? Más o menos en revisión se podría considerar un embarazo, obviamente todo en consenso multidisciplinario. Y hoy lo que habíamos hablado de que el riesgo de lupus neonatal está asociado a los anticuerpos anti-RO y anti-LA, más que todo el anti-RO, que tiene esto del efecto cardíaco, y se deben sustituir tratamientos contraindicados precozmente, pero la hidroxicloroquina es bastante segura y está recomendada durante la gestación. Cuando hablamos del LES de inicio tardío, que era lo que les hablaba al principio, es cuando se presentan mayores de 65 años, tiene una prevalencia del 10 al 20% de los casos, y es más frecuente en varones, y la evolución es un poco atípica e indolente, y esto se relaciona más que todo al estado de quiescencia que tienen ya las células. Se dice de que hay, digamos que como ya el sistema inmune está un poco también envejecido, por así decirlo, la respuesta es menos dramática por parte de los anticuerpos, y por eso es un poco más tranqui. Sí, hay más, después de los 65 hay mucho menos nefritis, Sí. mucho menos leucopenia, anemias hemolíticas, esas cosas. Es más articular. Después, el riesgo cardiovascular, que lo que habíamos hablado es un factor de riesgo independiente de la aterosclerosis acelerada. Hay que hacer control estricto de la hipertensión, del perfil lipídico y de la glucosa. Y la hidroxicloroquina demostró que tiene un efecto protector profiláctico. Y la osteoporosis, que es un factor agregado tanto por el lupus en sí como el uso de terapias con corticoides que aumentan la desmineralización, por lo tanto se debe hacer suplementación del riesgo de fractura. ¿El escudo protector está bueno? Ah, eso. Dale, pasa. Esto, cosas importantes dentro del lupus que no deben pasar desapercibidas es, los pacientes tienen un riesgo aumentado de infecciones, tanto por las terapias inmunosupresoras como por el lupus en sí, y por eso en toda valoración con el paciente se debe hacer un despistaje infeccioso, que incluya tuberculosis con una prueba de Mantoux y para detección de TB latente, serologías virales para virus B, C, VIH y virus A, y otras serologías como varicela, sarampión, rubiola y coperas. Esto porque son enfermedades que pueden pasar desapercibidas y están latentes en los pacientes que cuando entran en depresión de su sistema inmune se hacen floridas. Y todo paciente que está en un cuadro de lupus, lo importante es rescatar la vacunación. Siempre vacunas como el neumococo y la gripe,
las vacunas inactivadas son seguras, idealmente antes de iniciar los inmunosupresores o cuando haya remisión clínica, y las vacunas de virus vivos atenuados deben evitarse o evaluarse el riesgo-beneficio por el tratamiento inmunosupresor. Ahora bien, esto tenerlo en cuenta en todo paciente con lupus, hay que tener muy claro la monitorización y el pronóstico a largo plazo. Lo que se recomienda según las guías es que en las fases activas o quiescentes la evaluación debe hacerse cada 3 a 4 meses y analíticas trimestrales por toxicidad. Dentro de los pacientes que están en remisión se puede expandir un poco la evaluación clínica cada 6 a 12 meses. Y hay unas escalas clínicas válidas, que era lo que hablaba ahorita, que los confundí con lo de los diagnósticos, y es la escala de actividad que se puede utilizar el SLEDAI, el Selene-SLEDAI o el ICLAN, el daño acumulado que se usa el SLIC-ACR y la calidad de vida que se puede utilizar el LDI, IQ o el BIL. Más que nada, lo que uno tiene que tener en cuenta es todo paciente que tenga un compromiso renal, que tenga un compromiso cardiovascular y que tenga un compromiso neurológico, nos habla de un paciente que está cursando con, digamos, complejidad de su cuadro de lupus. Y cuando hablamos de predictores analíticos de brote, hay elevación sostenida de anticuerpos anti-DNA. Recordemos que este sirve para medir el comportamiento del lupus o lo que había dicho de la gravedad del lupus. Y alerta de descenso, que es cuando hay una caída de los niveles de complemento de C3 y C4, que eso también nos habla un poco de la complejidad del lupus en sí. El pronóstico siempre está dado por el daño de órganos irreversible y se deben tener en cuenta lo que les había comentado de los órganos más frecuentemente afectados y de los que pueden generar compromisos a largo plazo no reversibles. Esto como una síntesis es, siempre hay que anticipar la sospecha diagnóstica antes del daño, se deben observar a los pacientes con síntomas inespecíficos y anticuerpos tempranos. Para confirmar se utiliza el criterio de entrada. ¿Qué significa eso? ¿Qué? Eso, la frase de anticipación. Lo que hemos hablado, un paciente que viene con muchos síntomas inespecíficos, que capaz, porque algo que había dicho las guías es, si bien no tiene un componente genético puro, sí tiene una carga genética que hace más factible que se presente el lupus. O sea, a todo paciente que venga con fatiga le vas a pedir No. Pero por lo menos un paciente que tiene familiares con antecedentes de lupus, que tiene una clínica un poco más florida, que ya viene con unos síntomas persistentes, descartando todas las enfermedades previas, ahí me gusta más. podría tener en cuenta pedirle unos anticuerpos y si en esos anticuerpos tengo Entonces, positividad, ahí cambiaría observar pacientes con síntomas sugestivos. claro, síntomas No, sugestivos. no inespecíficos, ¿sí? Nada, tener esto en cuenta y eso sí me motivaría a pedir unos anticuerpos y teniendo los anticuerpos ir vigilándolo. Y lo que hemos hablado del criterio de entrada, que es para clasificación, lo hemos dicho, que sería un ANA mayor a 1.8 y el sistema de puntos de Euler para asegurar la especificidad. Después tener en cuenta la estrategia terapéutica, que es todos los pacientes con hidroxicloroquina y el hidroxicloroquina más menos curso de corticoides o corticoides en sí, depende mucho de hacia dónde se divide el cuadro. Si tiene una actividad moderada o si estamos en unas crisis. Entonces, cuando tenemos inducción agresiva para crisis graves, que era lo que decíamos de mantenimiento mínimas, y el tratamiento dirigido, que es con inmunosupresores biológicos según el órgano. Y la supervisión, que es la mortalidad que está determinada por el riesgo cardiovascular e infecciones sistémicas. Y las profilaxis siempre, siempre, siempre tenerlo en cuenta, en la fotoprotección también, y el manejo de las comorbilidades que garantizan la supervivencia a largo plazo. ¿Listo? Muy bien. Gracias. Pregunta. Por ahí.